Bien, una vez que he comprobado que las personas de mi equipo tienen los permisos adecuados para esta colección por defecto de proyectos, tanto para mi proyecto como para mi equipo de proyecto, podré abordar dos de los temas principales dentro de SharePoint. Uno de ellos son las librerías de documentos y el otro son las listas. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos una lista de documentos compartidos. Bien, ¿qué diferencia puede haber entre utilizar esta lista donde vamos a subir documentos o utilizar, por ejemplo, como decíamos, el propio control de versiones para guardar documentos o cualquier otro sitio? Básicamente el tema principal son los metadatos. Yo puedo subir un documento y ir almacenando en carpetas de la forma más ordenada posible los documentos, pero con SharePoint tengo la posibilidad de que ese documento esté dentro de una base de datos en donde tengo unos campos que me van dando información sobre ese documento. También podría ir creando nuevos campos, por ejemplo, categoría, etcétera. ¿Para qué me serviría esto? Por ejemplo, podría ir clasificando mis documentos por una categoría y a la hora de que alguien quisiera encontrar ese documento me sería mucho más fácil localizarlo, ver el grupo de documentos que tienen que ver con un tema, etcétera. Así, a esa biblioteca le podría ir añadiendo los campos que me convenieran. Si por ejemplo subo un documento podré decirle que este documento es podré clasificarlo, etcétera. Si yo voy creando una carpeta subiendo documentos, etcétera, podré ir teniendo una biblioteca ordenada donde a la gente le será más fácil encontrar la información filtrándola de la manera que le convenga. Indudablemente, poder crear bibliotecas de esta forma nos facilita muchísimo la ordenación, los permisos, la búsqueda, etcétera, 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 sobre simplemente acumular documentos en carpetas. Otra de las posibilidades que nos permite SharePoint y sus librerías de documentos es precisamente, además de crear vistas, etcétera, estamos viendo un repaso muy rápido sobre SharePoint, que ofrece muchísimas más posibilidades, pero una de las posibilidades es crear versiones de nuestros documentos. Si permitimos que una lista tenga versionado de los documentos, nos aseguraremos así de no perder un documento porque se ejecuten cambios
sobre ese documento, sino que lo que vaya ocurriendo es que se crean versiones cuando uno de estos documentos se edita. Las listas son otro de los elementos básicos de SharePoint que nos van a ser de mayor utilidad. Listas son, por ejemplo, el calendario, las tareas, que son plantillas que vienen por defecto, y aunque tengan este aspecto, son listas sofisticadas, pero siguen siendo listas. Supongamos, por ejemplo, que quiero recabar información sobre libros y artículos que a la gente del equipo les parecen interesantes y que quiero tener disponibles como referencia para que se puedan buscar. Para esto podría crearme también listas personalizadas en formato de hoja de cálculo, etcétera, o importando directamente de una hoja de cálculo, o de tipo de tareas de un proyecto, o seguimiento de temas, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a crear una lista personalizada. Le daríamos un nombre, que por ejemplo podría ser referencias, y ahora estableceríamos las características de esta lista, incluyendo qué campos tendría, etcétera. Vamos a crearle las columnas que nos interesan, aunque también podemos coger columnas ya creadas dentro del sitio. Ya he creado las columnas nombre, ISBN, tema, comentario, enlace, y vamos a ver que aquí tengo mi lista, y por ejemplo a la hora de dar de alta una referencia podría ser etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que con estas facilidades que me proporciona SharePoint para generar una lista o una biblioteca de referencias, no nos hemos complicado mucho. Como habéis podido ver, es bastante fácil, pero que el equipo tenga una biblioteca de referencias puede ser muy útil, mucho más útil de esta manera, en que organizar esas referencias, ordenarlas y buscarlas va a ser casi inmediato, que simplemente teniendo una carpeta donde ir dejando ficheros. Además, solo estamos viendo muy por encima las funcionalidades que SharePoint nos ofrece sin tener que llegar a programar, pero por ejemplo, una de las listas que en la plantilla que hemos cogido por defecto, que es la plantilla de sitio de equipo, ya trae preinstalada, es la de discusiones de equipo. Esto funciona como un blog típico de discusión, donde creo temas que el resto del equipo
podrá ir contestando y ir generando discusiones que pueden ser de mucha utilidad, estando además fuera de lo que sería el alcance de un proyecto en concreto, sería más pensado para el equipo. Por supuesto, una de las cosas que me permiten las listas, las bibliotecas, es crearme alertas, así como poner fuentes RSS, etcétera.